muy buenas, gracias por estar en otra emisión de Al Rincón con Rincón. Quiero agradecerles a todos que están acá y hacer en este esfuerzo para que este programa se realice. Como lo digo siempre, antes de comenzar una emisión de mis charlas o de los programas que hago, es mi único objetivo frente a la gente que tiene la posibilidad de verme, les agradezco el tiempo, es hacer un espacio de reflexión. Si logramos hacer ese paso de reflexión, me parece que mi trabajo está hecho. Más que dar respuestas, a mí me gusta generar cuestionamientos. Y esto es lo que tratamos de hacer en estos programas. Hoy tenemos un tema, caer con estilo, lo hemos denominado. Y tiene que ver con los tropiezos, con todas esas cascaritas que hay en la vida y que muchas veces nos hacen caer. Y el problema no es de caerse, vamos a tener que caernos. Porque la vida es así, desde pequeñitos, cuando comenzamos a gatear, a caminar, pues parte del aprendizaje es ese, que nos tenemos que caer. Pero cuando uno se para es cuando hace ese temperamento, ese carácter para ser fuerte el día a día. Y lo más curioso es que desde niños nosotros nos damos cuenta que caer nos da la posibilidad de caminar, o sea, hay que caernos para comenzar, como lo decía, a fortalecernos. Pero lo más curioso es que cuando uno ve a un niño que está haciendo ese ejercicio, nosotros lo aplaudimos, lo fortalecemos, le damos energía para que lo intente de nuevo. Pero en la vida diaria, este caer pasa, sucede, sería el cuestionamiento. Y resulta que cuando uno está en el mundo del emprendimiento y se cae, muchas veces lo que hace la gente es juzgarlo. Si ve, yo se lo dije, no se debería meter en eso, ¿para qué hizo tal cosa? Cuando lo que deberíamos hacer realmente es motivar a las personas para que realmente se vuelva a parar. Mandela decía que precisamente no me juzguen a mí por mis éxitos, sino júzguenme por mis fracasos, por poderme levantar. Y creo que ese es cómo nos levantamos. Entonces, hablemos de eso, de caernos, de cómo hacemos el intento, y vamos a comenzar a utilizar una palabra más que fracasar, que lo tocaba la vez pasada en el programa anterior. Vamos a hablar de intentos, de cómo lo intentamos, cómo nosotros los seres humanos permanentemente hacemos intentos en la vida. Y creo que sería quitarle un poco a esa parte negativa. Entonces vamos a hablar del intento. Y comencemos por un tema, equivocarse es lo normal. Y debería ser que uno aprende de los errores. Entonces yo invito a la gente que se equivoque, que proponga, que realmente no nos dé miedo. Porque en nuestra sociedad, lamentablemente, desde pequeñitos, desde que estamos en el colegio, nos han cortado permanentemente esa capacidad de preguntar, esa capacidad de curiosear, y al punto de que cuando uno estaba en el colegio, en la escuela, aquellos niños, esos jaimitos, ¿no?, que son preguntones, ay, profesor, cállese, si ve, y siempre ese niño cansón que pregunta, que tiene la curiosidad, que si no fueran por esas personas curiosas, de pronto uno no tenía el valor de preguntar. Curiosamente es eso, ¿no? Que pregunte otro, oiga, pregunte tal cosa, porque hay que tener valor para cuestionar las cosas. Tiene que tener uno valor para ser el oso. Tiene uno que tener valor para pararse aquí, para que lo juzguen. Y mucha gente dice, no se atreve. Entonces, la invitación es que nosotros debemos hacer esos intentos permanentemente. Yo invito, y como le hablo mucho a las mujeres, sobre todo, porque uno de los axiomas de la universidad de las mujeres, niñas, sean novieras, en el buen sentido de la palabra, tengan experiencias antes de casarse. Muchas niñas no se han formado todavía emocionalmente y salen de sus casas, ¿no? Por circunstancias cualquiera. Están aburridas con sus padres, no les dejan la libertad y se van. Y se salen de Guatemala a meterse por Guatepeor. Sin ninguna experiencia. Y en el primer intento toman una decisión. En el primer intento quedan embarazadas. En el primer intento destruyeron su vida. Y entonces cambiar, ¿no? Por eso hay que intentar, aprender. Y cuando uno aprende, pues cuando va a tomar la decisión, ese determinante, esas decisiones que de alguna manera cambian nuestra vida, pues tenemos llenos de experiencias, de esos errores que de alguna manera nos alimentan y que nos hacen realmente construir una vida como tiene que ser. Entonces, en este primer tema, hablemos del intento. Vamos a ver cómo podemos desde ese intento, como les decía, ese intento, ese fracaso, que hay dos tipos de fracasos, dos. Y uno, que lo tocaba muy tangencialmente, son aquellas personas que pareciese que ya nacieron, ¿no?, contaminadas por el miedo,
contaminadas por el fracaso. Y encuentro unos jóvenes viejos y viejos jóvenes. Veo unos niñas espectaculares de todo sentido de la palabra, muy simpáticas, hermosas, tanto física e internamente, pero que no se hallan, que no saben qué hacer con su vida. Pareciese que como que si que hubieran nacido con el fracaso, porque no se conocen a sí mismas, porque no se valoran. Yo decía la vez pasada, porque no tienen fe, porque no creen en uno mismo. Y creerse en uno mismo sin volverse creído es lo que te permite a ti generar un tema de carácter. A veces la gente confunde el carácter con el temperamento y no son lo mismo, ¿no? El carácter es lo que de alguna manera uno tiene la capacidad por experiencias, por circunstancias, por contextos, el que sea geográficos, de vida, ¿no? Circunstancias adversas o también positivas, que uno va de alguna manera construyendo su carácter. El temperamento tiene que ver más con lo hereditario, con esa naturaleza con la cual tú naces. Y esos dos elementos son muy importantes porque tanto el temperamento como el carácter van formando la personalidad. Y esa personalidad de alguna manera es la que determina, ¿sí?, esas personas fuertes que realmente, cuando usted se va a enamorar de una persona, yo siempre digo que los seres humanos nos enamoramos de un concepto muy bonito, uno se enamora de la gente simpática. Y la simpatía es esa armonía que hay entre la parte física y la parte emocional. Entonces una persona simpática es una persona atractiva, no es solamente atractivo por su parte física, sino que atrae. Las mujeres tienen una palabra muy linda que yo siempre la traigo a cotación porque me marca mucho, es que tiene una palabra que dice, ese tipo es interesante. Y un tipo interesante es un tipo que no necesariamente tiene que ser físicamente atractivo, sino que realmente es eso, es simpático. Y uno se enamora de esa gente simpática. Esa gente simpática a otras personas le llaman carisma, el tipo es carismático. Entonces les hablaba que había esas dos clases de fracasos, aquellos que nacen, se creen fracasados y no sabe uno ni por qué, así nacen, y aquellos seres humanos que definitivamente sí fracasan porque se atrevieron, porque tienen esa fuerza de voluntad y porque de alguna manera pues se tropezaron, ¿sí? Fueron caminando y se tropezaron, ¿sí? Pero no aprendimos del error. Y a veces no aprendemos del error y nos quedamos en el error y tropezamos curiosamente con la misma piedra. Entonces hay que aprender de esos errores, quitar las piedras, aprender de esas, digamos, huecos que hay en la vida, de esas dificultades. Y cuando los seres humanos tenemos la capacidad de aprender de esos errores, pues queda muy fácil. Una anécdota es que yo tengo una amiga que había fracasado 6 veces. Y decía que todos los hombres que ella conseguía la maltrataban. Y si uno hace el análisis realmente de quién era la enfermedad, quién es la que realmente buscaba personas que la maltrataran. Ella o las personas que se conseguían. Y ahí es cuando uno hace la reflexión. Uno sigue buscando, en el caso de nuestra amiga, que la maltrataran. Entonces la que no ha evolucionado y la que no ha aprendido de alguna manera de sus errores son las personas. Entonces es muy importante aprender, entender y saber cuáles son las debilidades que uno tiene. Pero lo importante, como lo decía, es aprender del fracaso, pero más que aprender al fracaso, la pregunta que uno se podría hacer y que todos nos la hacemos de alguna manera es cómo superar ese fracaso. Y ahí es cuando uno tiene que detenerse, hacer un espacio de reflexión y decir, oye, ¿cómo puedo superar eso? Yo no tengo ninguna fórmula, pero digamos que vamos a hablar de las cosas simples, el poder de lo simple que uno tiene que tener. Y tengo una charla que les debo, vamos a hablar de la actitud, pero la actitud es todo en la vida. La actitud es todo. Entonces lo primero que uno tiene es cómo asume uno ese fracaso. Y hay mucha gente que se queda de alguna manera en el fracaso. Muchas mujeres que por su primera relación que tuvieron no fue la mejor. ¿Y qué pasa? Se quedaron en esa hoja, en ese fracaso. Entonces todos los hombres son iguales. A nosotros los hombres también nos pasa lo mismo. Entonces todas las mujeres son iguales. Y no evolucionamos, no saltamos, entonces nos quedamos en ese marco y no logramos salir de ahí porque lo tenemos aquí, nos quedó marcado y no aprendemos a saltar. Hay un tema muy hermoso, ¿no? que tiene que ver cómo superar el fracaso, es aprender a perdonar.
al primero que hay que aprender a perdonar es a nosotros mismos. Y hay una frase que hace una metáfora muy hermosa que dice, perdonar es ir al pasado, volver al futuro o al presente sin ningún resentimiento en el corazón. Cuando uno aprende a perdonar, ¿cierto? Vive en paz, pero tenemos que ir en paz con nosotros mismos, regocijándonos nosotros mismos y entender que si fracasaste, no hay que buscar culpables, porque si vas a buscar un culpable, el primer culpable es uno. Entonces es mejor no buscar culpables, aprender de eso y saltarnos. Hay una parte muy importante que quiero conectar, es cómo soy. Muchos seres humanos, siempre reafirmo esto, somos muy atrevidos, casi que marcaríamos un tema de, yo diría que un poco grosero, un poco irreverente, cuando uno le dice a una otra persona, es que yo te conozco, es que yo sé cómo eres tú, cuando realmente, y todos lo sabemos, no nos conocemos ni nosotros mismos, no sabemos quiénes somos, ni realmente cuál es nuestro propósito de vida. Cuando uno quiere emprender y tiene el primer fracaso, pero tiene claro cuál es el propósito de vida, tiene claro su objetivo, sabe para dónde va, realmente por qué está haciendo lo que está haciendo, pues creo que las cosas pasan, porque realmente lo importante es ser feliz, apasionarme con lo que yo hago y conocerme. Y cuando yo me conozco no me debo afectar por nada, porque nada en la vida me puede afectar a mí. Las relaciones de dependencia, llámese laborales, emocionales, religiosas, de dependencia, todas sin excepción son dañinas. Uno no puede depender de nada ni de nadie para aprender a volar, aprender a ser libre. Y eso es unos elementos importantes. Un elemento que también, porque todo viene transversal, es sistémico. Aquí no podemos decir que una cosa termina y después termina la otra. Y sí que se ha tocado muy bien es ser resiliente. ¿Qué es la resiliencia, no? Y se ha tocado, y uno ve hoy por redes sociales, y por eso digo que tocar este tema a veces a todo el mundo le parece muy fácil. Yo lo hablo sobre la experiencia, yo lo hablo sobre mis vivencias y la verdad yo he tenido un éxito, 2 éxitos, máximo 3, pero fracasos, yo creo que ni me acuerdo. Si a mí me preguntaran yo qué sé hacer bien, yo creo que soy un fracasado permanentemente. Y creo que el resiliente es un poco aquel que se puede adaptar a las circunstancias, por eso el pez grande no se come al más chiquito, es el pez más rápido que se come al más grande. Y uno tiene que comenzar a adaptarse a todo lo que está sucediendo hoy en el mundo y no quedarse en que estamos en el COVID y que el mundo se nos vino encima. Y no es la pregunta, es qué estoy haciendo yo para salir de esto, cómo estoy asumiendo, qué rol y qué papel protagónico, porque tiene que ser protagónico, estoy desarrollando. Entonces esas personas que de alguna manera ven la adversidad, no, en la adversidad, unos momentos de conocimiento, ¿no? De crecimiento, de desarrollo, de retos, de oportunidades, ¿no? Es la gente que uno la ve, wow, luchan y luchan y luchan. Y yo les quería decir que tarde que temprano van a lograrlo, que tarde que temprano lo van a lograr, no en el primer intento. Eso sí es cierto. Hay muchos científicos de muchos renombres que saben, que lo han vivido y que recomiendan probar. Y entonces la única manera es probar, pero para tener un mejoramiento continuo. Hay elementos que hay que tener, yo lo he denominado profecías personales. Es que entiendo que las circunstancias que nos rodean tienen que ver mucho con el futuro de nosotros. No es lo mismo cuando yo nazco en Bogotá, Colombia, que otra persona que nazca en el Chocó, en Quibdó, con unas circunstancias, o otro que nazca en Nueva York o en París, con unas circunstancias totalmente diferentes. Sí, eso es cierto. Pero el destino tampoco te lo tienen no te lo tienen escrito, porque también uno tiene que construir su destino. Y entiendo que sí, que en los países nuestros hay circunstancias adversas, pero también he visto personas con todo el mundo en contra que ha logrado salir adelante, y uno los ve, mujeres sobre todo, que entregan toda su vida por sus hijos, por su familia, y siguen luchando por salir adelante. Entonces, esas profecías que le dicen es que usted es pobre, es que, y desde chiquito no lo venden así, pues hay que romper esos
paradigmas, que es una palabra también hermosa, y decir, no. Yo me acuerdo mucho que sobre todo la abuela mía, la mamá de mi mamá, me decía, yo vivía con ella, me decía, es que nosotros somos pobres. Y a mí me molestaba tanto. Me molestaba no sé por qué, desde muy chiquito. Y yo le contestaba, no, pobre usted, yo no me siento pobre. Nunca me sentí pobre, porque la pobreza viene de acá. Yo tuve desde muy jovencito la oportunidad, y hacíamos trabajos sociales desde muy joven, y nos íbamos a unos barrios que llaman Cazucá, Lucero Alto, me acuerdo tanto, en el sur de Bogotá, y nos íbamos con compañeros de la universidad y llevábamos ropa. Les construíamos me acuerdo tanto, les construíamos unas escaleras porque eran barrizales completos. Y trabajábamos en la parte social. Y yo me encontré una vez con una mujer que me invitó a tomar un tinto a una casa de bareque, una casa pobre, no es el piso levantado, bueno, pobreza absoluta. Y me invitó un tinto y me lo sirvió en una taza, me acuerdo tanto, en un pocillo tintero, ¿no? Desportillado, pero el pocillo olía limpio. Me acuerdo tanto que olía a jabón dado. ¿Se acuerdan del jabón dado, del jabón Raid? Olía limpio. Y olía a café, al café con panela, olía delicioso. Y la casa olía limpio. Esa era una mujer emprendedora. Curiosamente, entré a la casa de al lado, una mujer más joven, me acuerdo mucho, un niño, olía inmundo. El niño lleno de mocos. Entonces yo le pregunté a la señora, amiga, ¿y por qué el niño así? No, es que nosotros somos pobres. Le digo, no, usted no es pobre, usted es cochina, que es diferente. Entonces ahí ve uno, de alguna manera, esas personas que realmente, a pesar de las circunstancias, que es lo que quiero dejarles en la mente, a pesar de la adversidad, siempre luchan por ser mejores. Siempre tienen en la mente que no pertenecen ahí y que realmente trabajan. Entonces, esa actitud de éxito, siempre hay esa actitud de verdad, de todos los días levantarnos. ¿Y por qué me levanto? Porque abro los ojos, tiene que estar en el corazón. Por eso hay una cosa muy chévere y muy auténtica, es que la verdadera derrota es cuando uno no se levanta. Esa es la verdadera derrota. Porque para ganar una guerra, muchas veces hay que perder algunas batallas. Entonces, hay que perder algunas batallas. No en los campos del fútbol. Por muy bueno que sea un equipo, no conocen todavía al primer equipo que haya ganado todo un torneo sin perder algún partido. Siempre hay que vivir la cosa. Y hay otro tema en esa reflexión de seguir construyendo, es que el dolor es inevitable. El dolor es inevitable, duele. El sufrimiento no. Y a veces uno se mete en unos cuentos de sufrimiento y se mete en unos dramas, porque el sufrimiento es drama, y entonces sufre y no sabe ni por qué sufre. Sí, hay que hacer el duelo cuando a uno se le muere a alguien, cuando hay unas circunstancias adversas, claro que duele, y hay que sentirlo, porque eso hace que el ser humano de alguna manera se desahogue. Pero cuando uno le mete drama al cuento, uno mismo se encarga de generar mucho más dolor. Entonces, para de alguna manera quitarse esos y ser libre de equipaje, lo que quiere decir es quitémonos esos dramas que realmente no nos dejan crecer ni volar, ni expandir nuestras alas para convertir nuestros sueños en realidad. Todos los que quieren emprender, mujeres, hombres que entren en el cuento del emprendimiento, deberían hacerse una pregunta sencilla: ¿para qué emprender? Porque a veces arrancamos un emprendimiento y no lo sabemos para qué. A veces nos preguntamos el por qué, no el para qué. El por qué, lo decía la vez pasada, es pasado. ¿Por qué? ¿Para qué? Es futuro. ¿Yo para qué voy a hacer esto? Y mucha gente tiene erróneamente que van a emprender y no tienen claro para qué lo hacen. Se van a vivir con la persona que no es, porque no tienen claro para qué lo van a hacer. Comienzan, cambian de trabajo, hay una crisis, porque la mayoría de emprendimientos nacen de las crisis, pero no se preguntan para qué hacerlo, para salir de pobres. Y yo siempre le digo, mire, si ustedes van a emprender porque quieren volverse ricos, hagan otra cosa, porque el emprendimiento no es ese. Lo que hay de fondo realmente para aquellos que somos emprendedores por naturaleza
innatos en el emprendimiento y la empresarialidad es porque nos generan pasión, porque nos enamoramos del tema, porque realmente estamos comprometidos con un sueño, porque nos despertamos y eso nos hace, sí, como piel de gallina. La gente a veces, si no tiene eso en el corazón, no van a sacar ningún emprendimiento adelante. Yo le digo, el dinero, cuando uno emprende, es una consecuencia de un trabajo bien hecho. Si usted lo quiere ver como un objetivo, un resultado, es que quiere, el dinero no llega así. Cuando usted hace las cosas bien hechas, con compromiso, desde el principio, ¿los resultados cuáles van a ser? Los beneficios, llámese dinero, en una relación de pareja, lo que sea. Entonces ahí hay un tema que yo también le quiero decir a la gente, lo ordinario hay que volverlo extraordinario. Pero hay una frasecita de 5 letras que marca la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario, que es extra. Extra, no más. Extra quiere decir que doy de más. El mundo está lleno de gente ordinaria, de gente burda, de gente mediocre. Todos, la gran mayoría. ¿Y ustedes se han preguntado por qué no son más exitosos? ¿Por qué yo no logro más éxito? Simplemente es porque no damos ese pedacito extra. El día que nosotros, como emprendedores, porque el primer emprendimiento es caminar, el segundo emprendimiento es cuando las mamás son papás, mamás, el día que nosotros damos ese poquito extra, o ese mucho extra, la vida le comienza a cambiar. Y para tocar un tema de eso, mucha gente dice que es de malas, que es que a mí la vida no me da oportunidades, entonces yo soy de malas. Yo tengo una frase que la cogí desde muy jovencito, dice, la suerte está en quien no le incluye sus planes. Y voy a contarles una fábula de un joven campesino, un granjero, que estaba en la granja y llega corriendo donde su papá le dice, padre, ¿qué pasa, hijo? Dijo, no, que nosotros somos de mala suerte. ¿Qué pasó? Que los 2 caballos que teníamos en el establo se volaron. Entonces el padre dice, mala suerte o buena suerte, pues miraremos. Listo. 3 días después de que se van los caballos, regresan los caballos pero con 2 yeguas. Y dice el muchacho al padre, padre, nosotros somos muy de buenas. Mire que los caballos regresaron con 2 yeguas. Y el padre le contesta, mala suerte, buena suerte, pues veremos. Tiempo después el muchacho trata de subirse para amansar a uno de los caballos y el caballo le da una patada y le parte un pie. Y dice el hijo, padre, nosotros somos de mala suerte. Mire que el caballo me rompió la pierna. El papá le contesta nuevamente, de mala o de buena suerte, pues no sabemos. El ejército va a reclutar a los muchachos jóvenes de la provincia y resulta que al muchacho no se lo llevan precisamente porque tiene el pie roto. Y el muchacho le dice al papá, papi, si somos de buena suerte, mire que a raíz de que yo tengo el pie roto, pues no me llevan al ejército. ¿Qué quiere decirlo con esta fábula? Que la suerte no existe, son circunstancias. Y esas circunstancias pueden ser buenas o pueden ser malas. Mucha gente, si no es por esas circunstancias, no crecerían, o si no fuera por esas circunstancias, no les hubiera pasado las cosas más hermosas que le han pasado. Yo conozco gente que se ha ganado hasta la lotería y ha sido lo peor de su vida porque no estaban preparados para eso y acabaron con su vida desde todo punto de vista. Pero si bien es cierto, no existe la suerte, si hay circunstancias que ayudan. Porque no es lo mismo, y lo decía, que usted haya nacido en Ciudad Bolívar, con todo el mundo en contra, ¿no? Hay gente que nace con estrella y otros estrellados, lamentablemente. Y entonces todo el mundo sí le dice a uno, oiga, es que hay que aprender de los errores, pero hoy muchas veces la gente no tiene otra opción. O sea, lo que quiero decir es que si usted nace en un país rico, donde el emprendimiento, donde los bancos, donde las circunstancias le dicen, tome, yo le ayudo para que usted tome riesgos, y hay fondos y hay entidades que te ayudan para esos emprendimientos, pues usted se puede equivocar. Ahora yo le pregunto, cuando usted tiene su salario, sus ahorros de toda su vida, vendiste tu casa, pues ahí la opción es más pequeña, pero ni siquiera con eso, ¿no? Yo les digo a todo el mundo, ni con eso adverso, dejen de intentarlo. El intento siempre tiene que estar en el corazón de todos. En general podemos concluir que sin excepción, los seres humanos venimos a este mundo a ser triunfadores.
venimos a ser triunfadores y eso no lo podemos sacar de la mente. Pero hay un tema que hace que ese triunfo no se vuelva realidad. Es que los seres humanos deberíamos no pedir, sino ofrecer. Al punto, eso es una cosa muy arraigada en la religión. Nos enseñan a pedirle a Dios, Dios mío, y a Dios no hay que pedir, a Dios hay que ofrecerle. Y ese concepto que es manejado también por algunas iglesias mal interpretadas, el que entre más dan, más recibe, es cierto. Los verdaderos líderes son los que hacen los proyectos, es por dar, por ofrendar, por hacer creer, porque haya un impacto en toda la sociedad. Esos son los elementos importantísimos para aquellos que son triunfadores. Hay tres cosas que quiero dejarles en el corazón a todos, de las cuales no nos podemos librar, definitivamente. Y entonces eso no es negociable, es que las vas a tener que vivir y van a ser partes. Una, la vejez. Estamos jodidos, nos vamos a envejecer. Otra, la enfermedad. Así una gripa, nos vamos a enfermar. Y otra, la muerte. Le voy a dar cómo yo venzo la vejez. ¿Recuerdan cuando yo les había hablado que habían jóvenes, viejos y viejos los jóvenes? No dejen de soñar. Nunca. Es gratis, además. No dejemos de soñar. La segunda, en la enfermedad, es que tenemos que tener una excelente actitud. Mire, está demostrado ahorita en el COVID, que todos estamos viviendo, es que usted está bien, usted es asintomático. Y van y se le dicen que tiene COVID, ¿y qué pasa contigo? No, eso uno ya dice, no, pues pucha, ¿qué tal me muera? Y automáticamente tu comportamiento, tu actitud comienza. Entonces, no tenemos que decir, si a uno le dicen que tiene COVID, venga, pucha, echémosle para adelante, viejo, porque pues, yo no me voy a dejar llevar de esto. La actitud, y está demostrado que cuando la gente tiene una mejor actitud frente a la adversidad, automáticamente la vida le cambia. Y la muerte. La manera de disfrutar la vida, ¿no? Porque es que la vida es la que tenemos que disfrutar, no la muerte, es vivir el presente. Vivir el presente como si fuera su último día. Su último. Si hoy nos dijeran que nos morimos mañana, ¿qué haríamos? Esa es la pregunta. Si mañana me dicen que me muero, ¿usted qué haría? ¿A quién llamaría? ¿Qué actitud tendría frente a la vida? ¿Qué haría? Si hiciéramos ese ejercicio todos y nos libramos, ¿sí? Fácil. Y la fórmula de la buena suerte, ¿se acuerdan que yo les decía que la suerte no existe? La suerte está en quien no la incluye en sus planes. ¿Ustedes quieren ser suertudos? ¿De verdad quieren tener buena suerte? Pues yo les voy a dar la fórmula gratis. Y esto es de lo que hablamos en la CUN. La gente que llega a la CUN, a nuestra universidad, va a encontrar esto, herramientas que le van a permitir ver la vida desde otra perspectiva. Entonces hoy vamos a regalar la fórmula de buena suerte. Son 3 elementos básicos para ser un suertudo. Para que te consigas la mujer más hermosa, para que usted se case con el príncipe azul, para que siempre te vaya muy bien en la vida. Y la primera es programarse. Si uno se programa y tiene cronogramas, momentos para todo, tener una agenda, comienza a irte muy bien. Pero uno no se programa, sobre todo los latinos. Nosotros los latinos son muy dados a que siempre he hecho el mismo chiste. ¿Qué va a hacer este fin de semana? No, yo no sé. ¿Quiere ir conmigo a mi finca? Pues que no tengo plata. No, pues yo le presto. Donde comen 3, comen 4. Ay, ¿cuál es la vaina? Y uno comienza y vive la vida ahí sin programarse, sin tener claro los momentos y el tiempo. Y el tiempo es el recurso más importante del ser humano. El segundo elemento para ser suertudo es buscar. El que busca, encuentra. Si usted busca y busca y busca y busca y busca y busca, encuentra. Pero como no buscamos, queremos que las cosas nos lleguen rezándole a Chuchito. No, así no pasa. Usted tiene que buscar. Y cuando uno busca, encuentra. Yo quiero buscar a una persona, a un hombre, a una mujer. Busquen, por favor. Y cuando uno busca, encuentra. Bueno o malo. Pero el que busca, encuentra. Entonces, busquemos, ¿sí? Preguntemos, analicemos. Estemos siempre en esa búsqueda constante de crecimiento, de interrogarnos nosotros mismos. Y otra es que la gente no se prepara para las oportunidades. Las oportunidades a veces nos pasan por el frente de la cara, y no estamos preparados. Las oportunidades uno las construye. Las construye uno. Entonces uno tiene que prepararse. Entonces, yo llego, veo una niña, ¿no? Es una niña hermosa, ¿no?
joven, yo estaba joven, ¿no? Y uno dice, yo la invité a salir, la niña me dijo que sí, nos tomamos unos tragos y resultó que la niña me dijo que se iba conmigo para el apartamento, pero yo no tenía preservativos, entonces no estaba preparado, perdí la oportunidad. Uno tiene que prepararse para las oportunidades siempre. Si uno no se prepara para las oportunidades, pues no te va a ir bien. Entonces uno siempre tiene que salir a la calle y prepararse. Oiga, hoy puede ser el día o no puede ser, entonces tiene siempre que estar preparado para las oportunidades. Si nosotros aplicamos estas 3 fórmulas, les quiero decir que la vida mañana a ustedes, en términos de suerte, comienza a sonreírlos de diferente manera. De esto es lo que queremos hablar, de estas reflexiones es que queremos compartir y en la CUNY estamos generando estos espacios de reflexión. Mucho gusto, mi nombre es Catherine Pardo, soy profesional en Relaciones Internacionales. Mi pregunta es, usted hablaba acerca de que hay personas que nacen como con ese lastre del fracaso encima y que ya tienen como esa mentalidad como muy arraigada. Yo quisiera saber de qué manera una persona que ya es así puede cambiar esa mentalidad y como ya pensar diferente y volverse un emprendedor. Pues yo lo decía durante toda la charla, es generar conciencia, es conocernos a nosotros mismos, es saber quién soy, qué es lo que quiero en la vida, qué de alguna manera me motiva y por qué abro los ojos. Pero hay una cosa que definitivamente es decisiones de carácter, es de fuerza de voluntad. Y todos hemos vivido una cosa muy interesante, digamos, cuando nosotros estamos con nosotros mismos, ¿no? Ahí en el sobre, como llamo yo, que hay aquí un diablito que te dice, no lo hagas, o sí lo hagas, y aquí hay un angelito que te dice, y ahí es donde uno tiene que, de alguna manera, abrir los ojos y decidirse, y no tener miedo. Y la única manera de vencer el miedo es enfrentarlo. Hay otras técnicas que me tocaría que hacerte una exposición muy grande, pero digamos que en resumidas cuentas es eso, aceptarse y enfrentarlo, y al enfrentarlo ya tú te liberas de muchas cosas. Doctor Rincón, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Cristian Barajas, profesional en Ingeniería Electrónica y docente cunista. Mi pregunta está relacionada un poquito al ámbito educativo. ¿Será que no tiene algo que ver durante todo el proceso de los chicos, ¿sí? Desde prekinder hasta bachillerato, de cierta manera el modelo educativo tradicional que influya en si esta persona más adelante en su vida va a tener éxito o va a ser un fracasado? Entonces, de cierta manera el modelo educativo influye en eso. ¿Podríamos afirmarlo? Yo creo que sí. O sea, totalmente, estoy ya totalmente de acuerdo. Si no es una pregunta, si no es una afirmación tuya, estoy totalmente de acuerdo. Creo que el modelo educativo que tenemos hoy es de 1900, pasó todo el siglo pasado, el 2000, y no ha evolucionado, se ha mantenido totalmente estancado. Y creo que lo que está pasando hoy en el mundo, en todo el sentido, está presionando para que esto se reformule. Mira que la educación virtual está reformulando un poco más de cosas, pero definitivamente sí, aquí no educamos para el emprendimiento, no educamos a los niños con retos, sino los vamos encasillando, ¿no? Como tú decías, ¿no? Tú eres bueno y tú eres malo, tú sacaste 3, y lo que no hemos descubierto, o mejor, sí lo hemos descubierto, pero no lo aplicamos, es que todo el mundo es talentoso, todo el mundo es talentoso, todo el mundo es triunfador. Lo que pasa es que muchas personas aprendemos de una manera o más rápida o más lenta. A unos se nos facilitan unas cosas y a otros no se nos facilitan otras. O sea, yo no puedo decir que una persona sea más bruta o no porque no aprende matemáticas. Lo que pasa es que esa persona de pronto en lo que habla Gartner de las, digamos, inteligencias múltiples, pues a uno se le facilitan ciertas cosas que a otros seres humanos no. Entonces, eso es lo triste, pero así nos encasillan y así es como tenemos modelado, no solamente en Colombia, casi que todo el mundo, pero precisamente estas charlas y lo que estamos haciendo es que nunca es tarde, nunca es tarde. Entonces decirle, oiga, yo no tuve la oportunidad de niño, ahora la tienes, ahora atrévete, ahora haz el intento. Eso es un poco lo que le queremos dejar. Y a ti como profe, pues hazlo desde tu dinámica. ¿Qué hago? ¿Qué intento para no clacacas? Pues yo sé que todos tenemos que calificar porque no nos podemos salir, pero ¿cómo me invento algo que de alguna manera lleve a esos muchachos no a la calificación, sino al compromiso, al reto, al que yo también puedo? Y eso es lo que tenemos que promulgar dentro del mundo educativo.
Gracias por estar en esta misión de Al Rincón con Rincón. Los espero para la próxima. Vamos a hablar de riesgo. Hoy hablamos del fracaso, que hay que intentarlo, pero nadie nos habla del riesgo, cómo se mitiga el riesgo y cómo se administra los riesgos. Todos los riesgos son administrables. Y no se lo olvide, la suerte está en quien no la incluye en sus planes.